Así es, mañana el gabinete de Martos se presenta en pleno ante el Congreso de la República, mientras las cifras del coronavirus siguen preocupándonos y medidas restrictivas que puedan aplicarse en estos días no se descartan en lo absoluto. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar con dos congresistas. Vamos a hablar, por cierto, también en unos instantes sobre este proyecto que pretende darle a los pensionistas de la ONP dinero de sus fondos, pero no tienen pues cuentas individuales, entonces ahí hay un tremendo problema. Lo hablaremos en instantes con el exministro David Tuesta. También vamos a tomar contacto con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, a propósito de lo ocurrido en Loreto. Y, por cierto, sobre las medidas restrictivas y sobre el futuro inmediato respecto al coronavirus en el Perú con la exministra Patricia García. Pero la expectativa está puesta en lo que pasará mañana. Y les decía que tenemos a dos congresistas con nosotros comenzando el programa de hoy. Leslie Lazo de Acción Popular y Alberto de Belaúnde por el Partido Morado. A los dos, muy buenas noches y bienvenidos al programa. Muy buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a mi colega y amiga Leslie. Bueno, ¿cómo está la expectativa para mañana, congresista Leslie Lazo, teniendo en cuenta que el ministro Martos, por lo menos eso nos lo adelantó el día viernes, solo ha pedido 1:30 de exposición, no hablará más de 3 horas ni nada por el estilo, que las anclas del mensaje deben estar sujetadas a estrategias sanitarias, a la vida y por otro lado al empleo y a la reactivación económica. ¿Cómo va su bancada? Por cierto que en estos días o en esta temporada se les indica de tener varias otras facciones, como que no votan de manera articulada. Bueno, sin duda nuestra bancada tiene mucha expectativa, así como todo el Perú, de lo que pueda plantearnos el primer ministro Walter Martos y todo su gabinete. Pues nuestra posición de la bancada Acción Popular siempre será constructiva. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente de otorgar la confianza en la medida que nos exponga un plan realista que ataque la crisis de salud y económica que estamos viviendo. Y estoy casi segura que así será. Confío mucho en la actitud proactiva del premier Martos. Bueno, sin duda otro ánimo, ¿no?, con respecto a lo que despertaba el señor Cateriano. Entiendo, congresista de Belaúnde, que en el caso de su bancada no habría mayor inconveniente para otorgarle el voto de confianza. Digamos, creo que la actitud responsable es la que ha señalado mi colega Leslie, ¿no? Escuchar al primer ministro, escuchar las propuestas y en base a eso tomar una decisión. Sí es cierto que la actitud de la bancada ha sido en todo momento privilegiar la unidad, evitar mayor confrontación, porque entendemos que es un momento en el cual va a haber siempre diferencias políticas, diferencias programáticas, diferencias ideológicas, pero lo que debe primar es la unidad, ¿no? Y evitar que el ruido político siga afectando un momento de profunda crisis social como el que estamos viviendo por la pandemia y por las consecuencias económicas que está trayendo la pandemia. Ahora, congresista Lazo, entiendo que el viernes, si mal no lo recuerdo, se reunió el comité político, en estos días se ha reunido el comité político, para ser más exactos, para justamente buscar algunas explicaciones de lo que ha venido pasando con su bancada, porque como le decía al comienzo, hay algunos que votan en un sentido, hay un señor congresista Arapa que no descartaba la vacancia presidencial, es decir, no se entiende muy bien la línea bajo la cual se rige el partido que fundó Fernando Belaúnde. Y algunos dicen que está lejos de la mística de Belaúnde y que no se tiene muy claro hacia dónde van. ¿Han podido encontrar algún tipo de
convergencia en sus pensamientos y en sus posturas? Bueno, en principio tengo que indicar que lo manifestado por mi correligionario Arapa es una posición netamente personal, que nosotros en Acción Popular somos un partido democrático y que siempre vamos a ir en pro y además vamos a respetar los mandatos constitucionales. En ese sentido, deslindo que cualquier tipo de responsabilidad de la bancada de Acción Popular, y repito, es una posición sumamente personal que tuvo mi correligionario Arapo. En ese sentido, Arapa. Quiero indicarle que respecto a esa reunión, sí, pues ha habido mea culpas, porque uno tiene que hacer mea culpas para poder corregir. ¿Ya? Cualquier persona se equivoca. En ese sentido, hay muchos correligionarios que son nuevos y que se están adaptando a la línea, a la doctrina del Partido Acción Popular. Vamos a fortalecer ello juntamente con todas las directivas y con todo lo necesario que tenga que hacer el partido para poder fortalecer el pensamiento, la doctrina y el lineamiento de Fernando Belaúnde. Congresista de Belaúnde, yo le quería consultar por lo que pasó la semana pasada, pero a tono con lo que tendría o va a pasar o uno puede pronosticar que va a ocurrir en los días que vienen. Y me refiero a el presidente del Congreso, el señor Merino de Lama, que la semana pasada, como le decía, pues tuvo un discurso, un mensaje bastante duro con respecto al gobierno. Es cierto que eso ocurrió en el contexto cateriano. El viernes ya la cosa estaba un poco más moderada. Pero hay quienes dicen que mañana, martes, lo más probable es que la tenga fija, ¿no? Que tenga o consiga los votos de confianza. Sin embargo, lo que podría pasar es que tanto el ministro Benavides como la ministra Alba pues sean finalmente censurados, con lo cual le dan el voto de confianza el martes, el jueves viene Benavides, el congresista Luna ya dijo que si la ministra Alba no expone lineamientos claros para devolverle la plata a los pensionistas de la ONP, algo bastante improbable desde el punto de vista técnico, la van a interpelar y la van a censurar. ¿Cómo observa usted esta situación del gabinete un poco ambivalente, ¿no? Que si bien es cierto el martes la tendrían fácil, pero después vendrían los problemas? Yo creo que la preocupación no es solo mía, sino de la ciudadanía, ¿no? Yo el domingo escribía en una columna que tengo en el diario Correo sobre cómo nos van a recordar, cómo vamos a pasar nosotros a la historia, ¿no? Cuando a cada un par de generaciones se lea sobre lo que fue el enfrentamiento de la pandemia, ¿cuál fue el rol que cumplieron los políticos? ¿No? ¿Se dedicaron solo a pelearse entre ellos o fueron capaces de unirse por el bien del país? Y esto, digamos, no quiero que se interprete como solo una tarea que tiene que tener el Congreso. Aquí es necesario que el Ejecutivo también escuche, entienda las preocupaciones que hay en el Congreso y articule políticamente, dialogue políticamente, sin necesidad de un gran eslogan o de grandes reuniones muy mediáticas, que haya una relación más cercana. Yo coincido en lo personal con quienes critican el proyecto de la ONP, porque creo que es un proyecto inconstitucional y un proyecto de ley que no es técnico, pero lo cierto es que hay una problemática de fondo que no podemos ignorar. Son miles de pensionistas que han aportado a lo largo de su vida a la ONP y que llegado el momento de mayor fragilidad de la vida, que es el momento de que somos adultos mayores, en una situación de pandemia, no tienen acceso a una pensión digna. Entonces, sí es necesario que el Ejecutivo plantee una propuesta técnica, realista, pero efectiva para enfrentar esa problemática social. Y por supuesto también el Congreso deberá tener la suficiente apertura democrática para escuchar esa propuesta y para mejorarla si es necesaria. Pero tenemos que hacer un esfuerzo
tanto del Congreso como del Ejecutivo, para no quedarnos en los dimes y diretes y buscar que sean esta suerte de diagnósticos comunes lo que nos unan para buscar soluciones. Ojalá eso sea posible, y yo espero que mañana el gabinete no solo vaya con el ánimo de decir cosas, sino que fue lo que vimos en el gabinete cateriano, sino también con el ánimo de escuchar y de buscar una construcción conjunta de soluciones. Y espero también de parte del Congreso que haya el ánimo constructivo que la situación amerita, ¿no? Lo mismo para usted, congresista Lasso, lo que estaba señalando el congresista de Belaunde, ¿no? Es decir, el gabinete aparentemente mañana podría conseguir los votos, pero los problemas le vendrían desde el jueves con la interpelación a Benavides, tal parece que no la tiene fácil él, y luego con este proyecto para devolverle los fondos a los pensionistas de la ONP, cuando para empezar no tienen los pensionistas de la ONP, por un tema estructural, por cómo se diseñó la Oficina de Normalización Previsional, no tienen, digo, cuentas individuales. Para usted, ¿la interpelación a la ministra Alba pasa por el tema de la ONP? No, de ninguna manera. En la interpelación habrá preguntas que espero ella también pueda absolver de manera correcta y satisfacer a la representación nacional, pero de ninguna manera viene con el tema de la ONP. Lo acaba de decir bien mi colega, el congresista de Belaunde, existen problemas de fondo, y esos problemas de fondo ahora resaltan muchísimo más con esta crisis sanitaria, con el gran porcentaje de personas que han caído en la informalidad, muchas personas que se han quedado sin puestos laborales. Entonces, a ello hay que atacar. Yo sinceramente espero respuestas claras, sinceras y respetuosas de todos los ministros. Yo siempre he dicho que cualquier tipo de relación, incluso el del Congreso con el Ejecutivo, se tiene que basar en el respeto. Y es lo que últimamente no ha existido. Y sobre todo lo digo de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo. Ahora, congresista de Belaunde, la mesa directiva está decidiendo restablecer la semana de representación. En un momento, esto va del 24 al 28 de agosto. No sabemos para entonces cómo estará la situación del coronavirus, pero ya pinta mal, ¿no? De acuerdo a las últimas cifras. Los muertos ayer han sido 226, me parece. Acá tengo el dato, ¿no? 226 aproximadamente, sí. Entonces, 228, perdón. 228 muertos ayer. ¿Es conveniente activar o reactivar esta semana de representación en un momento así? Depende de cómo se lleve a cabo. Creo que ninguno de nosotros hemos dejado de tener actividades de representación estos meses. Hemos buscado la manera de tenerlas para no exponernos, ¿no? Por ejemplo, con el congresista Daniel Olivares y el congresista Gino Costa estamos terminando un proyecto de ley muy ambicioso de seguridad ciudadana y nos estamos reuniendo de manera virtual con juntas vecinales de distintas ciudades. Eso es una labor de representación, ¿no? Juntarse con gremios, con organizaciones, son también actividades de representación que pueden realizarse sin que esto implique algún tipo de riesgo para los congresistas, para nuestro equipo o para las personas con las que interactuamos. Entonces, una semana de representación en abstracto, lo único que significa es hacer mayor énfasis a estas tareas que estamos realizando. No debería de significar bajo ningún concepto romper las medidas que se están recomendando de distanciamiento y de otros aspectos que pudieran poner en riesgo a alguna persona, ¿no? Los congresistas tenemos que predicar con el ejemplo en ese tipo de situaciones. Ya, pero ¿está de acuerdo entonces con volver a la semana de representación? Recordemos que se había suspendido justamente por el estado de emergencia.
si la semana de representación se realiza entendiendo que son actividades de representación como las que venimos realizando, yo no veo ningún problema. El problema estaría en realizar actividades de representación que sí impliquen algún tipo de riesgo para la salud pública. Hay que diferenciar. Nosotros no hemos dejado de realizar actividades de representación en estas semanas o meses. Y si se va a pensar una semana de representación para que haya mayor énfasis en esas actividades, está muy bien siempre y cuando se respete el distanciamiento social y las demás medidas de seguridad planteadas desde el Ministerio de Salud. Lo mismo, congresista Lasso, volver a la semana de representación en un momento en el que los casos suben y suben, la cifra de muertos también sube, no es exponer a los congresistas, a los trabajadores parlamentarios, a una situación que nadie quisiera que se vean envueltos o se vean contagiados, mejor dicho? Jimmy, nosotros a diario hacemos la labor de representación vía Zoom, vía Microsoft Teams. Permanentemente hacemos el trabajo de representación, porque nosotros no nos han elegido solamente para legislar, sino para representar, para ser la voz de miles de peruanos que representamos y que hace muchísimo tiempo no han tenido voz, ni mucho menos representación en el Congreso de la República. Yo creo que tomando las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, no creo que exista ningún tipo de problema. Particularmente te digo que los sábados y domingos yo salgo y tengo mucho cuidado, tengo las medidas de seguridad necesarias sin exponer a la población y tampoco sin exponer a mi persona. Pero, por ejemplo, no se descarta, es lo que se está, digamos, previendo, que el gobierno dicte medidas restrictivas aún más severas con respecto a la pandemia. Si se dictan estas medidas, ¿la semana de representación debería continuar o no? Desde mi punto de vista, no. Siempre hay que respetar las medidas del Ejecutivo. Si el Ejecutivo indica que no hay que reunirnos por el bien de la población y por el bien de nuestra familia y de nuestros trabajadores, pues tendremos que acatar. Somos los primeros que deberíamos de acatar. Claro, porque ciertamente, congresista de Belaúnde, es una situación que preocupa. Ahora, hablando ya... Con mi colega, ¿cómo? Creo que tenemos que liderar con el ejemplo, creo que es importante transmitir un mensaje claro a la población, pero también destaco lo que señala, ¿no? Hay una serie de reuniones y actividades que se pueden hacer de manera virtual y que creo que hoy más que nunca, como realiza Leslie, como realizo yo y otros congresistas, tenemos que escuchar a la ciudadanía, tenemos que escuchar a los gremios, tenemos que escuchar a la academia. Claro, porque, perdónenme, a ver, le estamos diciendo a la gente, no se reúnan con la familia, no vayan, no lleven el virus, dejen de ver a las abuelas, dejen de ver a los tíos, cosa que está bien, ¿no? O sea, me refiero desde el punto de vista sanitario. Claro. Entonces, si le decimos a la gente no vean a su familia, por más representación que ustedes hagan, ¿por qué tendrían que viajar? Y presencialmente... No, Jaime, creo que no estamos coincidiendo que en el sentido de no tienes que viajar para hacer una... Pero por eso, pero cuando abren la semana de representación, no queda muy claro si los que representan a otras regiones, que no necesariamente hay conexiones a internet, vayan y hagan semana de representación allá. Bueno, la mayoría de congresistas de hecho están en sus regiones, ¿no? Y están participando en las comisiones y en el pleno. No, yo sé, pero movilizarse en las regiones es el problema. Pero, por supuesto, coincidimos y creo que los tres estamos en la misma línea de que se tiene que respetar todas las medidas de salud pública y que los congresistas particularmente tienen una responsabilidad de docencia ciudadana a través del ejemplo y a través de mensajes claros. Muy bien, ojalá pues que sean responsables, precavidos y que además, si es que se sigue manejando la situación desde el punto de vista virtual, no presencial, no habría ningún problema. Pero si los congresistas se desplazan en sus propias regiones, eso sí puede ocasionar problemas, porque al desplazarse hacen que otras personas vayan, se reúnan y digan yo también, yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo aquello,
y se arma el desmadre, ¿no? Porque no se trata de eso. Todos muy responsables. ¿No? Sin duda. Bueno, Sin duda. les estoy muy agradecido por esta entrevista a los dos. Vamos a ver qué pasa mañana. Como decía en la presentación, el señor Martos ha pedido 1:30, así que no será muy largo. Y seguramente comentaremos el desenlace de esta situación, de esta presentación, quiero decir, mañana. ¿Cómo hasta qué hora será mañana? ¿Se van a pasar hasta las 5 de la mañana de nuevo, 6 de la mañana? No, mañana son tiempos mucho más cortos, Jimmy. Muchísimos más cortos. A cada bancada nos han recortado el tiempo de intervención. Ajá. Jaime. Así que no creo quedarnos hasta las 6 de la mañana. Ah, perdón. Soy Jaime. No creo que nos quedemos hasta tan tarde. No, sí. Mi mami me decía Jimmy, pero ya hace mucho tiempo. Gracias, ¿ah? Gracias. Gracias a los dos. Muy buenas noches, Alberto de Belaunde y Leslie Lazo. Sí. Mañana hay una nueva oportunidad para el Ejecutivo y para el Congreso de estar a la altura del momento histórico, ¿no? Y que a cada una generación es cuando se vea para atrás se conozca como el momento donde finalmente logramos la unidad que creo la ciudadanía está exigiendo de nosotros. Las gracias a Leslie Lazo y Alberto de Belaunde por esta entrevista, ¿eh? Muy bien. Sí, requiere sin duda un alto grado de responsabilidad lo que pase el día de mañana. Y las anclas del mensaje, sin duda, tienen que estar sostenidas en la vida y en el empleo, como lo hemos dicho aquí a lo largo de los últimos días. Toca la pausa en el programa, pero regresamos para conversar con el exministro de Economía, David Tuesta. Este proyecto que pretende darle a los pensionistas de la ONP sus fondos cuando para empezar no hay cuentas individuales como en las AFPs, donde por cierto, o sector en el que por cierto la Comisión de Defensa del Consumidor ya aprobó la semana pasada devolver el 100% de los fondos de las AFP, la verdad es que el sistema de pensiones público y privado está en una situación muy, pero muy dramática. Venimos con David Tuesta, venimos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, para que nos reporte la situación en Loreto. Él acaba de llegar de allí y luego conversamos con la exministra Patricia García, porque nada está dicho.